¿Quién es la persona más despreciable que has conocido y por qué? Mi ex, mamá de acogida, quien me golpeó mientras estaba bajo su cuidado. Cuando era niño, no entiendes realmente lo que está pasando, solo que debes haber hecho algo mal, al menos así fue para mí. Ella me encerraba en el armario, me obligaba a permanecer de pie sosteniendo montones de libros pesados en cada mano con los brazos extendidos durante horas, me obligaba a intentar hacer abdominales, y me ponía un cinturón sin ninguna razón. No es que haya una buena razón, lo que parecía casi a diario. Su compañero se mantuvo al margen y nunca hizo nada por sí mismo, pero él no lo detuvo y, a veces, la incitaba. Nunca entenderé cómo alguien puede intimidar y abusar de un niño como lo hizo esa mujer conmigo. Ella me quitó mi infancia, hasta el punto que se siente como una mancha borrosa de la que solo tengo fragmentos. Gregory Green de Michigan. Mató a su familia 2 veces. Trabajé con él en un lugar donde el dueño estaba muy a favor de darle una oportunidad a los delincuentes. Él no reveló lo que había hecho. Después de que asesinó a sus propios hijos, a los hijos de su pareja, y torturó a su esposa durante horas, se supo que anteriormente había apuñalado hasta la muerte a su prometida embarazada. Un funeral con 4 ataúdes y una madre en un estado de shock tan profundo que permaneció en silencio es algo que nunca se me quitará de la mente. La exnovia de mi papá está allá arriba. Ella era la mejor amiga de mi mamá y el catalizador en el divorcio de mis padres. Todos habían sido amigos en la secundaria. G era el tipo de persona que, cuando hablabas con ella, alegaba que todos los hombres intentaban violarla y era simplemente una mentirosa patológica en general. Ella se abalanzó cuando mi papá estaba en su momento más solitario y atrapó a un buen hombre por un tiempo hasta que él se cansó de sus tonterías y la dejó años después. Unos años después de su ruptura, él falleció inesperadamente y, considerando cuánto tiempo se conocían, decidí informarle. Yo venía de un pueblo muy pequeño con como 2 docenas de familias, así que la noticia se esparció rápido y en cuanto ella supo que él había muerto, empezó a decirle a cualquiera que la escuchara que él la había abusado. Puse un alto muy rápido a eso y ella supo que se uniría a él si seguía mintiendo sobre un hombre que ni siquiera podía defenderse ahora. Un par de semanas después, tuvo la desfachatez de llamarme y preguntarme si podía quedarse con varias cosas y si su nuevo novio podía tener su caja de herramientas llena de herramientas. Él era un mecánico maestro con cajas y herramientas Snap-on que valían literalmente cientos de miles. Su nuevo novio era con quien mi papá estaba seguro que ella tenía una aventura cuando la dejó. Mi madre adoptiva. Ella me adoptó a mí y a mi hermana cuando teníamos 4 y 9 años. Tuvimos una infancia decente, jugando afuera, yendo a Disney y recibiendo una buena educación, pero ella nos daba nalgadas. Vaya, qué terrible, ¿verdad? Bueno, en realidad no, pero aquí es donde las cosas se complican. Ella le pegaba más a mi hermana que a mí y cuando mi hermana cumplió 18 años, se mudó en medio de la noche. Mamá desató su ira sobre mí, que tenía 13 años, y las nalgadas empeoraron, al igual que mi comportamiento, hasta el punto de que me arrancaba mechones de cabello en la ducha y cubría los moretones. Cerraba la puerta de su aula y me golpeaba más fuerte si lloraba para que otros pudieran oírme desde afuera. Por cosas como tener enamoramientos, hablar en clase o mostrar atisbos de actitud. Cuando tenía 15 años, empecé a escapar de ella y decidió devolverme a cuidado de crianza. 5 años después he intentado reconciliarme con ella 2 veces y contarle cómo me hizo sentir, pero siempre se trata de lo terrible que fui como hija, a pesar de todo lo que me dio, y nunca he recibido una disculpa de su parte. Ella realmente cree que no hizo nada malo. La última vez que hablé con ella, hace 3 semanas, fue la primera en años y me llamó gordita, criticó mi forma de ser madre, no dejaba de hablar sobre su vida sexual, me contó detalles privados y embarazosos sobre mi papá con quien se va a mudar muy pronto, serpiente, e incluso criticó la comida que le preparé ese día. Aprendí que ella es alguien que se enorgullece de salir con hombres casados y no le gustan los ruidos de los niños, aunque trabaja con ellos. Tan pronto como dejé su casa la mañana siguiente, mi papá me envió un mensaje preguntando algo que le había dicho a ella en confidencia. Nunca más desperdiciaré mi tiempo con una persona tan emocionalmente deficiente. Fui a rehabilitación con un chico más joven, súper encantador. La rehabilitación era un lugar de alto nivel con diagnóstico dual,
Así que, aunque estábamos allí por adicción, había problemas de salud mental subyacentes que se estaban tratando. Este chico, que aparentemente tenía a la mayoría de las personas envueltas alrededor de su dedo, me desagradó desde el comienzo. Tiende a ser manipulador cuando no estoy bien y lo detecté muy pronto. Termina siendo expulsado por dormir con otra paciente y se descubre que era un violador en serie y ayudó a su dealer a deshacerse del cuerpo de la novia después de que ella se sobredosis. Nunca fue atrapado. Dentro de unos meses de ser expulsado, responde a un anuncio en Craigslist para ayudar a un anciano a mover algunas cajas. Lo golpea hasta matarlo, lo ata con cables y trata de desangrarlo en la bañera. Los vecinos vienen a chequear al anciano y él roba el carro del hombre, choca a los vecinos y luego se va de paseo a otro condado. Ahora está cumpliendo cadena perpetua en prisión. Mi madre biológica y mi padrastro. La cantidad de dolor que nos hicieron pasar no solo a mí sino también a mis hermanos fue solo una pesadilla, pero mi hermana biológica y yo éramos los únicos que teníamos edad suficiente para recordarlo. Permitieron que un amigo de la familia agrediera a mi hermana que es menor que yo. Mi padrastro fue sorprendido agrediendo a una niña de 15 años en un baño público. Las sustancias ilícitas eran comunes. Nos negaron a mi hermana y a mí cualquier visita a nuestro padre hasta se acabó el dinero y lo usaron por dinero en efectivo. Ambos eran neonazis. Me tuvieron encerrado en pabellón psiquiátrico, era un asilo. Durante meses y a mi regreso me encerraron en un sótano hasta que tuvimos que mudarnos. Nunca cambiaron los pañales de mis hermanos ni llevaron a mi media hermana a un hospital cuando tuvo convulsiones. Se negó a llevarme al hospital hasta que estuve al borde de la muerte cerebral cuando me enfermé violentamente. Mi mamá me cortó la oreja. Mi padrastro me ató a una ropa y me azotó con una serpiente de goma por gastarle una broma a mi madre, y ni siquiera sabía que había ido con un vecino a Vermont durante días. Mi madre también encontró a mi hermana y luego amenazó con matarla en una disputa y, hasta donde yo sé, nadie le ha dicho dónde vivo ni mis medios hermanos saben de mi existencia, y preferiría que no lo hicieran porque no lo sé. No quiero que sepan cómo eran realmente sus padres biológicos. Mi ex. Ella era una de mis amigas más cercanas mientras crecía, amistad de 12 años, y me mintió acerca de sus tendencias suicidas para que saliera con ella. Me hizo eliminar a una amiga nuestra. Ella es como una hermana pequeña para mí, y no me permitieron estar allí para ella. Luego me engañó con varias personas a mis espaldas hasta que su ex mejor amiga me lo dijo. Luego me dijo en la cara que solo valía para el sexo y el dinero. Pasé un año en una depresión profunda y un día fui a comunicarme con mi amiga con la que no me dejaba hablar y descubrí que tenía tendencias suicidas porque su ex la había violado y su novio en ese momento no la respetaba. No me sentí seguro en meses. Le tomó 6 meses hablar con ella diariamente para que lo dejara y encontrara un chico que la tratara mejor. Finalmente la vi hace unos meses, y ella me abrazó con los ojos llorosos, me entregó un revólver 38 y me dijo que ya no lo quería cerca de ella. Resultó que compró el arma 2 semanas antes de que empezáramos a hablar de nuevo. Mi ex compañero de trabajo, asesino amante de la poesía inquietante. Solía trabajar en una tienda de segunda mano y me acerqué bastante a un compañero mayor a pesar de la gran diferencia de edad. Él tenía casi 70 años y me daba pena que todavía trabajara a su edad, teniendo que vivir con su hermana testigo de Jehová y sin ganar lo suficiente para comer algunos días. Siempre fue muy amable y servicial, y estaba extremadamente bien leído. Escribía poesía encantadora y leía libros donados en nuestros descansos. Era muy vago sobre su pasado y hablaba de cómo estuvo casado en los años 90, pero su esposa falleció trágicamente solo un año después de su matrimonio. Un día lo llevé a almorzar y me contó que ella se había quitado la vida y que él siempre se culpaba a sí mismo, por lo que nunca se volvió a casar. Después de eso, nos hicimos verdaderos amigos y hablábamos a menudo fuera del trabajo. Las cosas cambiaron de manera muy repentina cuando me envió un insano y casi racista ataque verbal sobre una nueva compañera, de unos 15 años, que cometió un error extremadamente pequeño. El mensaje era tan largo y vil que tuve que informarlo a nuestro gerente. Todo el personal recibió una charla y él fue forzado a tomar un montón de capacitaciones adicionales y le redujeron sus turnos. Inmediatamente supo que fui yo y comenzó a comportarse de manera pasivo-agresiva. Un día, casi nos atropella a mí y a otra chica cuando estábamos cargando un camión para el envío.
Por alguna razón, sentí la necesidad de buscar su apellido y el estado de donde era y encontré un montón de artículos sobre cómo fue un abogado que mató a su esposa por el dinero del seguro. La parte más inquietante fue que el oficial que lo arrestó hizo una declaración diciendo que lo único de lo que quería hablar después de ser arrestado era de su poesía. Dejé el trabajo poco después y corté el contacto, pero todavía tengo muchos de sus poemas escritos a mano. Amiga de la infancia, se volvió adicta a la coca y a la metanfeta en la universidad. Luego le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial y es, básicamente, una psicópata. Extremadamente manipuladora, sin empatía, sin control de impulsos, hace las cosas solo para su propio beneficio. Fue investigada por el asesinato de su esposo, pero no la acusaron por falta de pruebas, lo cual me contó de una manera que era, básicamente, una fanfarronada. No tengo duda de que es culpable. Creo que ya no lo necesitaba y lo descartó. Pero siempre está en las redes sociales haciéndose pasar por la viuda desconsolada. También tuvo un hijo con él, lo cual me asusta, ya no le hablo. Solía trabajar en una tienda grande tomando fotos de familias. Un día, una familia de 4 entró para sus fotos anuales. La mamá era un poco como una Karen, el papá parecía raro. No podía identificar exactamente qué era, pero se notaba que estaba incómodo. Solo lo atribuía al hecho de que en ese momento era un homosexual increíblemente extravagante. Ahora soy menos extravagante, más reservado, pero sigo siendo bastante homosexual. Tomé las fotos de la familia. La mamá estaba contenta porque la hija de 6 años y el hijo de 8 estaban sonriendo. Lo único que no le gustó fue la sonrisa del papá, que, la verdad, se veía forzada. Nota editada. Mientras miraba a la cámara, era una gran cámara con un visor que ocultaba media cara cuando miraba dentro de ella, con una mira para encuadrar la foto. Lo vi mirando a su esposa con una mirada que podía matar. Una semana después, la policía apareció y confiscó las fotos familiares porque él le había disparado de cerca en la cara y luego se apuntó a sí mismo. Resulta que había descubierto que ella estaba durmiendo con su mejor amigo, y perdió el control. La única cosa buena que vino de esto, es que afortunadamente, los niños estaban en la escuela cuando sucedió y no tuvieron que ver nada. Aún me persigue hasta el día de hoy. Nunca había visto tanto odio en los ojos de alguien desde entonces. Editado, ortografía. Back when trabajaba en el quirófano. Tuve una paciente una vez que estuvo en una unidad de psiquiatría criminal, en un departamento de estancia prolongada, es decir, nunca podría salir de los confines de la unidad. El tipo era en realidad muy amable, aunque me ponía la piel de gallina. Estaba atado a la cama del hospital con un conjunto completo de Segufix, sin la cinta para la cabeza, y lo escoltaban 2 guardias de seguridad armados, lo cual es raro en los Países Bajos. Ellos se quedaron con él hasta que estuvo bajo anestesia y solo se irían cuando pudiéramos garantizar que estaba completamente sedado. Aunque era una persona agradable con quien hablar, era extremadamente peligroso. En algún momento de su vida, algo cambió y ahorcó a sus 3 hijos, todos menores de 8 años, apuñaló a su esposa y le prendió fuego, aún viva, quemando la casa. Esa situación fue, escalofriante. No tienes idea de lo que las personas son capaces. Teníamos una recepcionista, cuyo esposo estaba a unos cuantos pesos de completar un billete de $100. De todos modos, él llegó al trabajo, tuvimos una charla en la recepción. Hablaba sobre llevar la basura al vertedero. Parecía perfectamente normal para él, se veía muy tranquilo. Descubrimos al día siguiente que estaba teniendo una aventura con la vecina, algo pasó y la apuñaló hasta matarla en un arranque de rabia. Sus pobres hijos regresaron a casa de la escuela, entraron por las ventanas y encontraron a su mamá asesinada. Es difícil de creer que este tipo, que parecía estar bien ayer, quizás una hora antes había apuñalado hasta la muerte a una pobre mujer en su propia casa. Teníamos a un tipo que solía hacer cumplir el estacionamiento en nuestra oficina, yo tenía una relación cordial con él. También trabajaba como portero en varios bares locales. Una vez, un cliente se estacionó y él le puso un inmovilizador. Mi jefe, quien contrató los servicios de su empresa, intentó razonar con él, pero como el cliente se había estacionado en un espacio de empleados en lugar de un espacio de visitantes, este tipo se negó a quitar el inmovilizador sin que se pagara una multa. Terminó siendo una discusión bastante acalorada.
Avancemos unos años y veo la foto de este tipo en las noticias. Es Leroy Belfield, asesino en serie, violador, secuestrador y ladrón. Asesinó a Marsha McDonald, Amélie Delagrange y Millie Dowler y intentó asesinar a Kate Sidy. Principal sospechoso en 5 asesinatos más, el primer prisionero británico en ser condenado a 2 penas de cadena perpetua. Mi madrastra, quien utiliza el sistema legal para desangrar a otros. Ha atacado a personas por acoso sexual en el lugar de trabajo, mala praxis médica. Pero lo peor que ha hecho, con diferencia, fue hacerse amiga de alguien con Alzheimer, aislarlo de su familia, solo para hacerse incluir en el testamento como beneficiaria. Pero nunca la perdonaré por abusar de mi abuela al final de su vida como su cuidadora. La misma situación, aislamiento, manipulación legal, incluyéndose en el testamento, pero esta vez añadiendo abuso emocional y mental. Lo siento, abuelita, ojalá hubiese podido estar ahí para ti. Lo intentamos, te amo. Cortar contacto hace 5 años fue la mejor decisión de mi vida. John Wayne Gacy. Mi papá era agricultor y hacía mucha construcción. Cada día de Acción de Gracias, mi mamá invitaba a un socio comercial de mi papá a la cena de Acción de Gracias. Ella hizo que Gacy viniera en el 75 o 76. Yo tenía alrededor de 10 años y mi hermano tenía 17. Él le ofreció a mi hermano un trabajo, pero mi hermano lo rechazó porque ya se había comprometido a unirse a los marines. Lo que recuerdo de ese hombre es que Gacy fue muy amable conmigo y mis hermanos ese día y nos hizo animales de globos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.